¿Qué ocurriría si existiera un conocimiento tan oscuro y prohibido que el solo intento de comprenderlo pudiera fragmentar tu mente en 1000 pedazos? Hastur, el Rey de Amarillo, es mucho más que una simple figura dentro de la mitología Lovecraftiana. Él es la encarnación misma de secretos tan antiguos y devastadores que la misma realidad comienza a resquebrajarse bajo su presencia. Este ente misterioso no solo representa el terror cósmico tradicional, sino que encarna la amenaza de un saber que trasciende los límites del entendimiento humano y desafía todo lo que creemos seguro y tangible. La sola mención de su nombre es un llamado directo a la locura, un abismo mental del cual muy pocos han conseguido regresar con su cordura intacta. En nuestra exploración de hoy descubrirás las capas más profundas y perturbadoras que rodean a Hastur, sus conexiones íntimas con la legendaria obra teatral conocida como El Rey de Amarillo y cómo su influencia maligna ha corrompido las mentes de aquellos valientes o insensatos que se atrevieron a buscar la verdad oculta tras el velo de la realidad. Prepárate para adentrarte en un mundo donde las certezas se desvanecen y la locura se convierte en la única constante que permanece. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre tu perspectiva sobre la naturaleza misma de la existencia. Acompáñanos en este viaje, pero ten cuidado. Algunos conocimientos son demasiado peligrosos para ser conocidos por mentes mortales. Para comprender completamente el alcance del horror que Hastur representa, debemos primero rastrear sus orígenes hasta sus raíces más profundas, que comienzan como un eco siniestro en las páginas de la obra del escritor estadounidense Ambrose Bierce. Este autor, conocido por su estilo mordaz y su capacidad para capturar lo macabro de la condición humana, plantó sin saberlo las primeras semillas de lo que se convertiría en uno de los mitos más perturbadores del horror cósmico. En 1886, Bierce publicó su relato Un habitante de Carcosa, una historia aparentemente simple, pero profundamente inquietante, donde un hombre deambula por un paisaje desolado, lleno de tumbas, árboles muertos y piedras cubiertas de musgo. El protagonista camina sin rumbo fijo hasta que finalmente descubre una verdad aterradora. Él está muerto y ha estado vagando durante todo este tiempo por la enigmática ciudad de Carcosa. Aunque Hastur no es mencionado directamente en este relato, Carcosa se convierte en el primer pilar fundamental del mito que más tarde sería asociado con él. Este concepto revolucionario de una ciudad que parece existir fuera del tiempo y del espacio, encapsulando la decadencia y la muerte en su forma más pura, es la semilla que Robert W. Chambers tomaría y transformaría en algo aún más perturbador y psicológicamente devastador. La visión que Bierce presenta de Carcosa no es simplemente la de una ciudad abandonada o en ruinas. Es algo mucho más profundo y existencialmente terrorífico, un lugar donde las leyes naturales que rigen nuestra realidad parecen haberse quebrado, donde la muerte y la vida se entrelazan de manera incomprensible para la mente humana. Esta representación inicial establece un precedente crucial para todo lo que vendría después. Carcosa no es meramente un escenario, sino un estado de existencia alterado, un plano donde la realidad tal como la conocemos deja de tener significado. Es en este contexto que debemos entender la magnitud de lo que Chambers haría con estos elementos apenas unos años más tarde. La atmósfera de desolación y misterio que Bierce crea en su obra resuena con algo profundamente arraigado en el inconsciente colectivo humano: el miedo a lo desconocido, a la muerte y más específicamente al descubrimiento de que nuestra percepción de la realidad puede estar fundamentalmente equivocada. Este tema central se convertiría en la piedra angular de todo el mitos de Hastur. Es importante destacar que Bierce, al crear Carcosa, no tenía la intención de establecer una mitología completa de horror cósmico. Sin embargo, su intuición como escritor le permitió tocar algo mucho más profundo y universal.
la fragilidad de nuestra comprensión del mundo y la posibilidad aterradora de que existan verdades que nuestra mente no está preparada para procesar. Robert W. Chambers, al tomar estos elementos que Bierce había introducido de manera sutil, los expandió y los transformó en algo exponencialmente más siniestro y psicológicamente complejo. En su colección de relatos de 1895, titulada El Rey de Amarillo, Chambers no solo adopta el concepto de Carcosa, sino que lo vincula directamente con Hastur a través de una obra teatral maldita que tiene el poder devastador de destruir las mentes de aquellos que la leen o presencian. La genialidad de Chambers radica en su capacidad para tomar elementos aparentemente dispersos y crear con ellos una mitología cohesiva pero profundamente perturbadora. Mientras que Bierce había plantado las semillas, Chambers las cultivó hasta convertirlas en un jardín de horror psicológico que desafía los límites de lo que la mente humana puede soportar sin colapsar completamente. En los relatos de Chambers, Hastur no es simplemente mencionado como una figura lejana o abstracta. En cambio, se le coloca en el centro mismo de un universo de desesperación, locura y corrupción mental, expandiendo el mito de una manera que es tanto cautivadora como profundamente inquietante. La conexión que establece entre el Rey de Amarillo y Carcosa crea las bases para lo que Hastur eventualmente se convertiría, una entidad que personifica la pérdida completa de control sobre la realidad. Chambers entiende intuitivamente que el verdadero horror no proviene de monstruos físicos o amenazas tangibles, sino de la posibilidad de que nuestras mentes, esas fortalezas que consideramos inexpugnables, puedan ser completamente destruidas por conocimientos que trascienden nuestra capacidad de comprensión. Esta comprensión lo lleva a crear algo que va más allá del horror tradicional y se adentra en el territorio del terror existencial. La manera en que Chambers presenta a Hastur también refleja una comprensión sofisticada de la psicología humana. En lugar de describir directamente a la entidad, permite que su presencia se sienta a través de los efectos devastadores que tiene sobre aquellos que entran en contacto con su influencia. Esta técnica narrativa resulta infinitamente más efectiva que cualquier descripción física podría ser. Lo que comenzó como un susurro en la obra de Bierce se convierte, en las manos expertas de Chambers, en el núcleo de una mitología perturbadora que ha permeado profundamente la esencia del horror cósmico. La transformación que Chambers logra es notable, toma elementos sutiles y los convierte en una fuerza narrativa que continúa influyendo en escritores y creadores hasta el día de hoy. Con la aparición de Hastur y Carcosa en las historias de Ambrose Bierce, Robert W. Chambers toma estos elementos fundamentales y les da un giro aún más siniestro y psicológicamente devastador al introducir El Rey de Amarillo, una obra teatral que no solo forma parte de la narrativa, sino que se convierte en un artefacto de poder absolutamente destructivo. Esta pieza teatral trasciende los límites de lo que consideraríamos arte o entretenimiento convencional para convertirse en algo mucho más peligroso y malévolo. El Rey de Amarillo no es simplemente cualquier obra teatral común y corriente, es el canal directo a través del cual Hastur ejerce su influencia maligna, destrozando sistemáticamente las mentes de aquellos que se atreven a leerla o presenciarla en cualquier forma. Esta obra representa el corazón palpitante del mito de Hastur, transformándolo de una figura distante y abstracta en una fuerza tangible y devastadoramente real, capaz de corromper la realidad misma desde su núcleo más profundo. Aquellos que caen bajo el hechizo de esta obra maldita no solo pierden su capacidad de distinguir entre lo real y lo imaginario, sino que también experimentan una erosión fundamental de su propia identidad personal. Chambers nos lleva más allá de las simples referencias al horror cósmico tradicional, nos sumerge directamente en una espiral descendente de locura donde la identidad individual y la razón se desintegran por completo, dejando solo fragmentos dispersos de lo que una vez fue una mente coherente.
Pero, ¿qué hace que el Rey de Amarillo sea tan temido entre aquellos que conocen su existencia? ¿Qué secretos profundos y ancestrales contiene esta obra que destruye inexorablemente a cualquiera que trata de comprenderla? A lo largo de nuestro análisis detallado, desentrañaremos cómo el Rey de Amarillo no solo desmorona la estructura mental de sus víctimas, sino que también revela verdades cósmicas que la mente humana simplemente no está preparada ni equipada para manejar sin sufrir un colapso total. Es crucial entender que esta no es meramente una obra de teatro en el sentido tradicional del término. Es un portal directo hacia el abismo más profundo de la existencia, una ventana hacia realidades que desafían todo lo que creemos saber sobre la naturaleza del universo y nuestro lugar dentro de él. La obra funciona como una especie de virus mental, infectando a sus víctimas con conocimientos que son literalmente tóxicos para la psique humana. Una vez que una persona ha sido expuesta a su contenido, comienza un proceso irreversible de deterioro mental que eventualmente lleva a la completa disolución de la personalidad y la cordura. El Rey de Amarillo comienza aparentemente como una obra teatral inofensiva, quizás incluso intrigante para aquellos que buscan entretenimiento fuera de lo común. Sin embargo, con el paso del tiempo y la lectura continuada, los personajes que se exponen a ella comienzan a notar algo profundamente extraño y perturbador. La realidad que los rodea empieza a cambiar de maneras sutiles pero inexorables. Las líneas que separan lo real de lo imaginario comienzan a difuminarse de una manera tan gradual y sutil que resulta prácticamente imperceptible al principio. Este es el primer golpe devastador que la obra inflige a las mentes de sus lectores o espectadores. No es un cambio inmediato y dramático, sino una transición lenta y progresiva de lo real hacia lo irreal que ocurre de una manera tan suave que se vuelve infinitamente más inquietante y psicológicamente destructiva. La lección que se desprende de este proceso es cristalina y aterradora. La realidad tal como la conocemos y experimentamos no es algo fijo, inmutable o confiable. Es algo que puede ser distorsionado, manipulado o incluso completamente destruido por fuerzas que van más allá de nuestra comprensión o control. Esta revelación fundamental sacude los cimientos mismos de nuestra existencia consciente. Lo que hace que este desmoronamiento gradual sea particularmente terrorífico es que los personajes no se dan cuenta completamente de lo que está ocurriendo hasta que ya es demasiado tarde para detener el proceso o revertir sus efectos. Esto nos lleva a reflexionar profundamente sobre la fragilidad inherente de nuestra propia percepción del mundo. ¿Cuántas veces hemos dado por sentado que lo que vemos, experimentamos y creemos es completamente real y verdadero? ¿Qué pasaría si nuestras mentes, sin que nosotros lo supiéramos o pudiéramos controlarlo, estuvieran constantemente alterando esa realidad basándose en influencias externas que no podemos percibir conscientemente? Esta posibilidad plantea preguntas existenciales profundas sobre la naturaleza misma de la percepción y la realidad que van mucho más allá del simple entretenimiento o la ficción. Este proceso de desintegración gradual es inquietantemente reminiscente de los efectos que ciertas enfermedades mentales graves, como la esquizofrenia o los trastornos disociativos, tienen sobre las personas que las padecen. En estos casos, el individuo pierde lentamente el contacto con el mundo tal como lo conocía anteriormente, experimentando una alteración fundamental en su percepción de la realidad. La mente humana, cuando se enfrenta a lo desconocido o lo incomprensible, trata naturalmente de reorganizar la información disponible para darle sentido y crear algún tipo de estructura coherente. Sin embargo, en el caso de El Rey de Amarillo, este proceso natural y normalmente adaptativo se corrompe y pervierte, llevando a los personajes hacia un estado de caos mental donde la lógica tradicional ya no tiene ningún valor o aplicación.
Lo que una vez parecía lógico, estable y comprensible se transforma en una distorsión que desafía toda lógica convencional y corta cualquier conexión restante con la realidad tal como la habían conocido previamente. Esta transformación no es solo un cambio en la percepción, es una alteración fundamental en la estructura misma de la experiencia consciente. Una vez que los personajes comienzan a experimentar esta distorsión profunda y desestabilizadora de la realidad, se enfrentan a un desafío aún más peligroso y psicológicamente devastador. El conocimiento prohibido, el Rey de Amarillo, no es simplemente un catalizador para la locura en su forma más pura, es también una puerta que conduce directamente hacia verdades que la mente humana no debería conocer bajo ninguna circunstancia. Este conocimiento va mucho más allá de los límites de lo que puede ser comprendido por la cognición humana normal, y aquí es donde el Rey de Amarillo presenta uno de sus conceptos más devastadores y filosóficamente profundos. No todo lo que puede ser conocido debería ser conocido. Existe un tipo de sabiduría que es literalmente tóxica para la mente humana. Los personajes que intentan profundizar más en los secretos ocultos de la obra lo hacen con una mezcla compleja de fascinación obsesiva y terror absoluto. Quieren saber más, necesitan descubrir la verdad completa, pero el precio de ese conocimiento es literalmente su cordura, su identidad y finalmente su humanidad misma. Esta dinámica psicológica es un tema recurrente en muchas obras del horror cósmico, pero en El Rey de Amarillo, Chambers lo eleva a un nivel filosófico mucho más profundo y perturbador. La pregunta fundamental que surge es, ¿por qué deseamos conocer lo que no podemos comprender? ¿Es simplemente curiosidad intelectual o hay algo intrínseco y fundamental en la naturaleza humana que nos impulsa a cruzar esas barreras prohibidas, incluso cuando sabemos perfectamente que las consecuencias serán absolutamente devastadoras para nosotros? Esta compulsión hacia lo prohibido refleja algo muy profundo y universal en la naturaleza humana que ha persistido a lo largo de toda la historia de nuestra especie. La humanidad ha buscado incansablemente expandir sus horizontes, descubrir lo desconocido y desafiar los límites establecidos de la ciencia y el conocimiento, sin importar cuáles puedan ser las consecuencias de esa búsqueda. Pero el Rey de Amarillo nos recuerda de manera brutal y despiadada que no todo conocimiento conduce necesariamente a la iluminación, el progreso o la mejora de la condición humana. Algunos secretos están literalmente diseñados para destruirnos desde adentro, para desmantelar la estructura misma de lo que nos hace humanos y conscientes. Los personajes, en su intento desesperado de comprender lo incomprensible, se encuentran atrapados en un ciclo de autodestrucción que no tiene fin ni escape posible. Aquí radica una de las lecciones más importantes y perturbadoras de toda la obra. La búsqueda de la verdad en su forma más pura y sin restricciones puede llevar directamente a la aniquilación completa de la mente y la pérdida total del yo individual. Este concepto desafía algunas de nuestras creencias más fundamentales sobre el valor del conocimiento y la búsqueda de la verdad. En nuestra sociedad, generalmente valoramos el conocimiento como algo intrínsecamente bueno y deseable, pero el Rey de Amarillo nos presenta una perspectiva radicalmente diferente. Existe conocimiento que es fundamentalmente destructivo para quien lo posee. La obra nos obliga a confrontar la posibilidad aterradora de que nuestra sed de conocimiento, esa característica que consideramos una de las más nobles y definitivas de la humanidad, pueda en realidad ser una falla fatal en nuestro diseño evolutivo, una compulsión que eventualmente podría llevarnos a nuestra propia destrucción. A medida que los personajes profundizan cada vez más en los misterios de El Rey de Amarillo, no solo pierden su sentido de la realidad, sino que también experimentan la pérdida de algo aún más fundamental y definitorio de su existencia, su identidad personal.
Esta es una de las enseñanzas más oscuras y psicológicamente devastadoras de la obra, el colapso completo de la identidad individual como consecuencia inevitable de la exposición a ciertas verdades cósmicas. Mientras se enfrentan a las verdades cósmicas que la obra revela gradualmente, los personajes dejan de reconocerse a sí mismos. Lo que una vez fue un yo coherente, definido por experiencias personales, memorias significativas y una narrativa de vida comprensible, se disuelve completamente en una nube de confusión absoluta y fragmentación psicológica irreversible. La identidad humana está intrínsecamente ligada a la estabilidad de nuestra percepción del mundo que nos rodea. Nos definimos a nosotros mismos en relación directa con nuestro entorno, nuestras relaciones interpersonales y nuestra historia personal. Sin embargo, cuando estas bases fundamentales comienzan a desmoronarse y perder su coherencia, también lo hace nuestra identidad personal de manera proporcional y devastadora. Los personajes en El Rey de Amarillo experimentan una fragmentación completa de su sentido del yo a medida que las verdades que descubren son demasiado vastas, demasiado abrumadoras y fundamentalmente incompatibles para ser integradas exitosamente en su estructura psicológica existente. Esta fragmentación no es solo un cambio o una alteración, es una destrucción completa de la arquitectura mental que sostiene la personalidad. El colapso de la identidad es uno de los aspectos más aterrorizantes de toda la obra, porque sugiere que lo que somos como individuos únicos y diferenciados está construido sobre una base extremadamente inestable y frágil. Si la realidad puede desmoronarse bajo la presión de ciertas revelaciones, entonces la identidad, que depende completamente de esa realidad para mantener su coherencia, también está constantemente en riesgo de colapsar sin previo aviso. La lección que se desprende aquí es profundamente perturbadora y desafía nuestras concepciones más básicas sobre nosotros mismos. No somos tan sólidos, estables o seguros como creemos. Nuestra noción del yo es extraordinariamente frágil y puede desintegrarse por completo cuando se enfrenta a fuerzas que trascienden completamente nuestra capacidad de comprensión o asimilación. Esta fragilidad inherente de la identidad personal no es solo un elemento de terror ficticio, refleja ansiedades muy reales sobre la naturaleza de la conciencia y la personalidad que han preocupado a filósofos, psicólogos y pensadores durante siglos. ¿Qué nos hace realmente nosotros? ¿Cuán estable es realmente esa sensación de ser una persona coherente y continua? El terror que El Rey de Amarillo genera en torno a la identidad también se relaciona con experiencias muy reales de enfermedad mental, trauma severo y crisis existenciales que pueden hacer que las personas sientan que han perdido completamente el sentido de quiénes son. La obra toma estos miedos muy humanos y los amplifica hasta crear una representación extrema pero psicológicamente resonante de la disolución del yo. A medida que los personajes se sumergen más profundamente en El Rey de Amarillo, se hace cada vez más claro que no existe escape posible de sus efectos devastadores. Una vez que la obra ha comenzado a desentrañar la realidad y la identidad de sus lectores o espectadores, los atrapa inexorablemente en un ciclo de locura que se repite de manera interminable y sin posibilidad de liberación. No importa cuánto traten de escapar o luchar activamente contra los efectos de la obra, están condenados a repetir este ciclo destructivo una y otra vez, sin fin ni esperanza de redención. Este aspecto de la narrativa no solo introduce un terror psicológico profundo y persistente, sino que también refleja la inevitabilidad del destino y la impotencia humana ante fuerzas que van más allá de nuestro control o comprensión. El ciclo de locura que El Rey de Amarillo impone sobre sus víctimas es un reflejo directo de los miedos más profundos de la humanidad sobre el destino inescapable y la falta de control real sobre nuestras propias vidas.
Una vez que el umbral del conocimiento prohibido ha sido cruzado, literalmente no hay manera de regresar al estado anterior de ignorancia relativa y estabilidad mental. Los personajes quedan atrapados en un laberinto mental donde cada intento de encontrar una salida o una solución los arrastra aún más profundamente hacia la desesperación y la desintegración psicológica. La obra es implacable en su destructividad, no ofrece ningún tipo de redención, perdón o esperanza, y no existe forma alguna de escapar de las consecuencias de haber visto más allá de lo que la mente humana puede soportar sin colapsar completamente. Este ciclo inescapable también funciona como una metáfora poderosa para el sufrimiento humano en muchas de sus formas más profundas y persistentes. El Rey de Amarillo nos recuerda que ciertos caminos en la vida, ciertos umbrales del conocimiento y la experiencia, simplemente no pueden ser deshechos una vez que han sido cruzados. El conocimiento, una vez adquirido, no puede ser olvidado completamente. Este concepto resuena profundamente con la experiencia humana del trauma y el sufrimiento persistente. Algunos eventos nos cambian de manera irreversible y no importa cuánto nos esforcemos o luchemos, no podemos regresar a ser quienes éramos antes de esas experiencias transformadoras. La obra captura esta realidad psicológica y la amplifica hasta convertirla en una representación extrema pero reconocible de la condición humana. La repetición cíclica de la locura también sugiere algo aún más aterrador, que el sufrimiento y la destrucción no son eventos únicos que eventualmente pasan, sino patrones que pueden repetirse indefinidamente sin resolución o alivio. Esta perspectiva desafía nuestras esperanzas naturales de recuperación, crecimiento y eventual trascendencia del dolor. El aspecto más devastador de este ciclo es su naturaleza autoperpetuante. Los personajes no solo experimentan la locura una vez, la reviven continuamente, atrapados en un bucle temporal y psicológico del cual no pueden escapar por sus propios medios. Esta representación del sufrimiento como algo cíclico y eterno toca uno de nuestros miedos más primitivos y profundos sobre la naturaleza del dolor y la posibilidad de que nunca termine realmente. Un elemento final y crucial de El Rey de Amarillo es la ciudad de Carcosa, que sirve como un símbolo poderoso de la decadencia inevitable de todo lo que una vez fue glorioso, perfecto y esperanzador. Carcosa, una ciudad perdida y en estado de deterioro absoluto en las orillas del lago de Hali, representa la ruina completa de cualquier intento de alcanzar el paraíso terrenal o la perfección divina que los seres humanos han buscado a lo largo de toda su historia. En la mitología desarrollada en torno a El Rey de Amarillo, lo que una vez fue glorioso, hermoso y perfecto, ahora yace en ruinas absolutas, consumido completamente por la corrupción y la locura que no deja nada intacto. La lección que se puede extraer de esta representación es clara y devastadoramente universal. Cualquier intento de lograr la perfección, ya sea en el conocimiento, la espiritualidad o el poder, está destinado inevitablemente al fracaso más completo. Carcosa funciona como un recordatorio constante y implacable de que incluso los ideales más elevados y las aspiraciones más nobles están sujetos a la decadencia y la destrucción final. En el universo creado por El Rey de Amarillo, no existe ningún paraíso perfecto o estado de gracia permanente. Todo lo que era hermoso y ordenado, inevitablemente, se desmorona bajo el peso abrumador del caos cósmico. Los personajes que buscan respuestas en Carcosa no encuentran iluminación, sabiduría o salvación de ningún tipo. En lugar de descubrir un lugar de verdad última o salvación espiritual, se encuentran atrapados en una ciudad quebrada y corrompida, un reflejo distorsionado y aterrador de sus propias mentes que se desmoronan progresivamente bajo la presión de lo que han experimentado y aprendido.
Esta es una de las concepciones más devastadoras de toda la obra. La idea de que no importa cuán nobles puedan ser nuestras búsquedas de la verdad, la perfección o la trascendencia, estamos condenados al fracaso desde el momento mismo en que comenzamos esa búsqueda. Carcosa representa el destino final de toda ambición humana, la ruina, la decadencia y la pérdida completa de todo lo que una vez consideramos valioso o significativo. La ciudad también funciona como una representación física del estado mental de aquellos que han sido tocados por el Rey de Amarillo, así como Carcosa era una vez hermosa, pero ahora está arruinada. Las mentes de los personajes una vez fueron coherentes y funcionales, pero han sido reducidas a fragmentos dispersos e incoherentes de lo que solían ser. El paisaje de Carcosa, con sus estructuras en ruinas y su atmósfera de desolación absoluta, refleja perfectamente el paisaje interior de las mentes destruidas por el conocimiento prohibido. Es un mundo donde la belleza se ha convertido en horror, donde el orden se ha transformado en caos y donde la esperanza ha sido reemplazada por una desesperación sin fin. Esta correlación entre el estado físico de Carcosa y el estado mental de los personajes sugiere que la destrucción causada por el Rey de Amarillo no es solo psicológica, sino que tiene manifestaciones en el mundo físico también. La línea entre la realidad interna y externa se difumina hasta desaparecer completamente, creando un estado donde la distinción entre lo mental y lo físico pierde todo significado. El viaje a través de la historia de El Rey de Amarillo no es simplemente un descenso hacia la locura, sino una confrontación directa y sin mediaciones con las profundidades más oscuras e inexploradas de nuestra propia existencia, como seres conscientes en un universo que puede ser fundamentalmente hostil a la vida consciente. Este ser misterioso, envuelto en túnicas enigmáticas, y portando una máscara pálida que oculta características que la mente humana no puede procesar, simboliza los miedos más profundos y universales de la humanidad. Hastur representa la pérdida de la realidad tal como la conocemos, la desesperación ante lo incomprensible y la sensación abrumadora de impotencia ante fuerzas que van completamente más allá de nuestro control o influencia. Sin embargo, aunque el Rey de Amarillo encarna estos terrores de manera tan vívida y convincente, la historia nos ofrece algo que va más allá de la simple oscuridad y desesperación. Enfrentar lo que no entendemos o no podemos controlar es una parte fundamental e ineludible de nuestra naturaleza como seres humanos conscientes. Y aunque el conocimiento prohibido y los secretos ocultos pueden ser extremadamente peligrosos y destructivos, también son las fuerzas que nos impulsan a crecer, evolucionar y trascender nuestras limitaciones actuales como especie. El terror que esta figura genera es, en última instancia, un recordatorio de que el miedo y la incertidumbre siempre estarán presentes en la experiencia humana, pero nuestra capacidad de elegir cómo reaccionamos ante ellos, cómo los enfrentamos y procesamos, es lo que realmente define quiénes somos como individuos y como especie. Esta capacidad de elección es nuestro poder más fundamental e inalienable. En última instancia, la lección que podemos extraer de toda esta experiencia no es una de desesperación absoluta, sino de resistencia y crecimiento a través de la adversidad. El Rey de Amarillo nos desafía a mirar más allá de lo visible y superficial, a aceptar que el mundo está lleno de misterios que no siempre podremos entender completamente, pero también nos recuerda que tenemos la fortaleza interior necesaria para resistir y prosperar a pesar de esa incertidumbre. Al hacer esto, encontramos un tipo de poder dentro de nosotros mismos que no proviene de evitar el miedo o la incertidumbre, sino de enfrentarlos directamente y continuar avanzando a pesar de su presencia. A través del caos, la locura y la incertidumbre más absoluta, siempre existe la oportunidad de trascender nuestras limitaciones actuales, descubrir nuevas verdades sobre nosotros mismos y el universo,
y construir un camino hacia la luz incluso en los momentos más oscuros. Esta perspectiva no niega la realidad del sufrimiento o la destrucción que pueden resultar del encuentro con lo desconocido. En cambio, reconoce estas posibilidades mientras mantiene la esperanza de que, a través de la experiencia y el crecimiento, podemos desarrollar la capacidad de enfrentar incluso las verdades más aterradoras sin perder completamente nuestra humanidad o nuestro sentido de propósito. La historia de Astur y el Rey de Amarillo nos enseña que la ignorancia puede ser una protección temporal, pero que la verdadera fortaleza viene del conocimiento acompañado de la sabiduría para procesarlo de manera constructiva. No todos los secretos están destinados a destruirnos. Algunos están diseñados para transformarnos en versiones más evolucionadas y conscientes de nosotros mismos. Si te ha gustado este análisis profundo y te interesa continuar explorando el lado más oscuro, misterioso y psicológicamente complejo del esoterismo, el horror cósmico y los secretos ocultos que desafían nuestra comprensión de la realidad, asegúrate de darle like a este video y suscribirte al canal. Constantemente estamos desentrañando misterios ocultos y cubriendo temas que no encontrarás en ningún otro lugar, explorando las profundidades más inquietantes del conocimiento humano. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas absolutamente nada de lo que está por venir. Tenemos preparados muchos más videos llenos de secretos prohibidos, historias perturbadoras y conocimientos que desafían todo lo que crees saber sobre la naturaleza de la realidad, la conciencia y los límites de la experiencia humana. Te esperamos en el próximo viaje hacia lo desconocido, donde exploraremos juntos los misterios más profundos que la humanidad ha osado contemplar.